Bueno, pues buenos días. Esto que nos acaba de contar Emilio sobre la situación de la telefonía a principios de siglo en Reus, pues viene de perillas, que nos hemos puesto de acuerdo, claro, para seguir hablando ahora, si se proyecta la pantalla, que no sé por qué no se hace. F5, porque si no me parece... F5, claro, yo estoy aquí hablando... Porque es que esto antes ya nos daba muchos problemas. F5... Nos seguirá dando problemas. F5 solo... Esto antes ya pues es que hablando yo solo es un rollo, ¿eh? Algunos de PCs y... ¿Perdón? Sí, no, sí, yo la pantalla la tengo aquí. Me falta... Problemes la configuració de la pantalla. Control Que abans F5. també ho he fet. Pues esto, a ver uno que sepa Windows, amable. No, pero tiene que tener esto un mal... Está en formato. Es que es F8, hombre. O sigui, la mania dels putos PCs. Cago en su puta Madre. madre. Això. Con perdón. Duplicada, dale aquí a duplicada, para arriba. Això em desespera, això. Jo soc maquero i aquestes coses tens que portar-la a l'Apple perquè es vegin pel·lis i amb aquest sempre tens problema. Ara està, ja està. Només pantalla... Ya está. Ya, pero ampliada. No, déjalo como estaba en Ya, pero no se ve entera. Está buscando. Bueno, pues mientras se encuentra a sí mismo... No, es que no se encuentra. No se encuentra. Pero no antes, ¿y tú, Emilio? Sí. Sí, pero no... Ahí. Ya, pero... Déjalo. No se ve, coño. A ver. Que tenemos fotos muy guapas. Espérate. Sí, ya está, ahora sí. No toques vos. No toco nada, seguro. No toques nada y ya está. Ya, pero se ve como el culo. Bueno, A esto... ver, página atrás. Aquí, vale. Sí, así es, sí. ¿Sí? Gracias a todos. Bueno, pues decía que lo que ha contado Emilio liga perfectamente con esto, por esto has hecho bien en reunirlo, ¿no? Y vamos a hablar, pues esto, de la primera central telefónica automática en España. Cualquiera que le interese la historia de la telefonía o la historia de las telecomunicaciones en general, entra en internet y rápidamente puede encontrar que la primera central automática de conmutación telefónica que hubo en el mundo, pues estuvo en servicio apenas unos años después de que se inventara el propio teléfono, en 1876. Fue en el 1892, cuando en la ciudad de Indiana, en Laporte, se montó la primera central automática de conmutación, digamos, comercial del mundo. Sin embargo, si queremos indagar cuál fue la primera central que hubo en España, pues es una historia poco conocida y que cuesta encontrar información sobre ella. Esto es lo que nos propusimos, pues Emilio, que le habéis oído hablar, Pablo, que ha venido a ayudarme, y yo mismo, investigar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues recurrir a las fuentes, a los archivos. Hemos visitado, sobre todo Pablo, que se ha recorrido media España, un montón de archivos buscando información sobre la central telefónica de Balaguer, que, como vamos a ver ahora, fue la primera que estuvo en servicio en España. Nuestra intención es completar el trabajo, publicar un artículo al respecto y hacer posible el acceso directo a toda la información que usemos, a toda la documentación que queremos digitalizar, o bien directamente a los archivos que la conservan. No en todos los casos hemos tenido éxito y hay algunos archivos que tendremos que insistir o volver, entre ellos pues el de la Fundación Telefónica, que sospechamos que conservará bastante información de ello. Bueno, pues entrando en materia, decir que el proceso, los teléfonos, como hemos visto en la presentación anterior, eran de tipo manual. La conmutación, la conexión entre ellas la establecía un operador, una telefonista. Eran teléfonos de batería local, cada abonado tenía en su casa necesitaba unas pilas secas, una magneto, y la intervención de la operadora era inevitable. El proceso de automatización también lo fue, puesto que, claro, esto a medida que la escala iba aumentando, pues hacía que los costes de operación no fueran interesantes. Rápidamente se buscó el liberar la intervención humana y conseguir equipos automáticos que establecieran las conexiones entre los abonados sin que mediara personal alguno. Este proceso tuvo una relevancia importante
en los países tecnológicamente, porque fue un esfuerzo de desarrollo importante que hizo que el servicio telefónico avanzara bastante, pero también de forma importante en la población y en la industria y en la sociedad en definitiva, porque obligó a la puesta en orden de procesos de fabricación industrial encaminados a generar esta maquinaria compleja, porque lo es. Aquí en esta transparencia veis fotografías de equipos similares a los que se montaron en Balaguer, que ahora comentaremos, y uno de los temas importantes que hubo que desarrollar fue también el enseñar al público a manejar la nueva tecnología. Hubo que enseñarles a utilizar un disco de marcar, en vez de descolgar el microteléfono y preguntar a la operadora que le pusiera con el abonado que desearan. La automatización en España llegó con retraso, pero no demasiado, y se encontró una estructura telefónica, como hemos visto, en la cual las grandes poblaciones tenían concesiones del Estado desde los finales del siglo XIX por unos 20 años, a punto de caducar. En esa situación fue cuando la Mancomunidad catalana organizó su red telefónica y ahora veremos, no me quiero adelantar, cómo con unos personajes singulares tuvo a bien el proyecto de la primera central de telecomunicaciones de conmutación automática. Hay que puntualizar, porque en la historiografía hay discusión sobre las fechas. Como habéis visto ahí, Balaguer se puso en servicio en el año 1923 o 24, ahora veremos el matiz, que sí que había otros equipos de conmutación automática previas, pero que no eran centrales públicas, eran centralitas privadas. De hecho, aquí tenéis un ejemplo que hemos encontrado en la revista Ibérica de la centralita automática de la Diputación de Lérida, o en el caso de Guipúzcoa, que también tuvo un progreso adelantado de la telefonía en España, que es de la Caja de Ahorros Provincial. Eran los primeros equipos automáticos, pero que no tenían una capacidad como para conformar una central pública. Estos equipos eran fundamentalmente o mayoritariamente de la casa Ericsson sueca. Bueno, en España las cosas siempre vienen de fuera, y las empresas americanas y alemanas que estaban ya en el desarrollo de los grandes equipos de telecomunicaciones ya tomaron posiciones de forma incluso adelantada. La Automatic Telephone Company, que era una empresa americana que fue la que fundó Almon Strouher, que fue el americano que dio con la pieza clave de la computación automática de los sistemas primeros, paso a paso, ya en 1899 había dejado una patente en España. Después, la Siemens alemana, que había sido licenciada por la americana para fabricar estos sistemas en Europa, incluyendo España, también había dejado sus patentes ya en 1913. Aquí tenéis un ejemplo. Y hay en la Oficina Española de Marcas y Patentes, tenéis disponibles un montón de registros más de otras patentes de equipos de conmutación y de avances y mejoras sobre ellos. Muchos de ellos no se llevaron a la práctica, pero los suministradores sí que se habían posicionado para lo que pudiera venir, como después ocurrió. Bueno, el sistema que se montó en Balaguer es un sistema de conmutación automática paso a paso por impulsos directos de la casa Siemens-Halske, que fue la que se seleccionó y que se basa en este conmutador de este señor Strouher que os he comentado. Este conmutador es capaz de hacer una selección por medio de dos movimientos. Ahí en el centro tenéis el elemento base, el conmutador Strouher, que tiene un movimiento de desplazamiento vertical hacia arriba y luego un segundo movimiento de selección rotatorio, en el sentido de las agujas del reloj, hasta que encuentra el punto que se selecciona. La concatenación de estos elementos conmutadores es lo que viene a componer una central de conmutación básica para poder hacer la segregación de los cientos o miles
de abonados que puede llegar a tener una central. En Europa esta central fue enorme, aunque la central es de origen americano, como he comentado, Siemens durante unos años, desde 1909 que tuvo la licencia hasta 1920, aplicó unas mejoras considerables al equipo que luego incluso fueron adoptadas por las matrices americanas. Los teléfonos que se emplearon en estas instalaciones ya empleaban el disco, como he comentado, que fue el elemento clave para la introducción de la telefonía automática. Estos nuevos teléfonos ya eran suministrados también por el fabricante del equipo principal y tuvieron que someterse a un proceso de aprendizaje por parte de los usuarios, como os he comentado. La central de Balaguer fue, como he dicho, promovida por la Mancomunidad, por la red de teléfonos de la Mancomunidad de Cataluña, que supo ver con clarividencia que hacía falta el desarrollo de una estructura telefónica que hiciera llegar el servicio a aquellos lugares donde las operadoras concesionarias que disponían de los centros rentables, digamos, Reus, Lérida, Barcelona, lógico, las ciudades grandes, y ese servicio pudiera llegar también a los lugares más distantes y menos rentables. Y ese fue uno de los objetivos que se propuso, y lo hizo desde 1916, que se creó, hasta 1925, con bastante éxito. Éxito que sin duda fue en gran medida por la genialidad y la personalidad de los personajes que la dirigieron. Entre ellos Esteban Terradas, que fue el director de la red de teléfonos, que es un personaje crucial, físico, ingeniero, matemático, destacado por otras muchas cuestiones importantes en su biografía, y que tuvo claro desde el primer momento la necesidad de apostar por la automatización del servicio. Él fue el que propuso en 1922 a la Mancomunidad la instalación del proyecto de una primera central automática. Junto con Manuel Marín, original de Morella, otro ingeniero destacado de la historia de las telecomunicaciones en España, un hombre minucioso, metódico, que además le debemos un montón de bibliografía sobre la historia de las telecomunicaciones en español, entre ellos ese libro que ahí figura, Telefonía, y también a los dos, tanto a Terradas como a Marín, gran parte de las entradas que podéis encontrar en la enciclopedia Espasa sobre telecomunicaciones, que es, como bien sabéis, una de las enciclopedias más grandes del mundo, y que podéis encontrar pues cerca de 200 páginas o 300, donde explica con todo detalle los equipos de telecomunicaciones como estaban en aquellos años. La Espasa es de 1928. Hay un tercer personaje del que no hemos podido encontrar documentación, que es el técnico de ingeniero de sistemas de Siemens, que estuvo colaborando con estos otros dos en la instalación del proyecto de Balaguer. Estos son los protagonistas. Marín tiene un reconocimiento importante en Balaguer, de hecho tiene una plaza dedicada a su nombre, justo donde estuvo la central original. Esta foto intermedia que veis abajo corresponde a la inauguración de la central que sustituyó a la Strauger, a la primera central, ya de Telefónica, en el año 56. El que lleva el sombrero en la mano es Manuel Marín. Gracias. Bueno, como he dicho, la central... ¿Por qué Balaguer? ¿Por qué se eligió Balaguer? Bueno, pues por razones de cuestión político-económicas. Por Balaguer era una ciudad pequeña con 5.000 habitantes, con 92 abonados. ¿Por qué no se montó una central de conmutación automática, la primera, en una ciudad más interesante? Bueno, Emilio encontró en la prensa de Tarragona, y en amarillo lo podríais leer, la explicación clara. Todas las concesiones de las ciudades importantes no estaban en manos de la Mancomunidad, estaban en manos de terceras empresas, iban a caducar y revertirían al Estado. Una determinada la concesión, no estaba claro, aunque la Mancomunidad lo pretendió, que las redes que estaban en manos de terceros pasaran a la Mancomunidad en vez de al cuerpo de telégrafos. Realmente no lo consiguió. Entonces era una apuesta importante, dado que era una primera instalación para comprobar las bondades del sistema automático, por lo que se eligió Balaguer. La central se puso en servicio el 15 de diciembre de 1923, aunque la solemne inauguración fue el 3 de febrero del 24,
Es una central equipada con 200 líneas para un máximo de 1000. Es la única que se montó en España de esta tecnología. De este sistema se montaron en el mundo millones de líneas, pero en España solamente esta. Y tenemos la enorme fortuna de haber contactado con los nietos del que pensamos que es, con poco riesgo de equivocarnos, o fue el primer mecánico técnico especialista en conmutación de planta interna que hubo en España, que es el que veis ahí en la foto, que es Ángel García, que fue, pues sin duda, siendo la primera central de automática y el primer operador que pudo trabajar en ella. Su familia nos ha cedido esta fotografía, que es histórica, y pretendemos seguir investigando sobre la biografía de este personaje interesante, que además había trabajado previamente en la casa Siemens. Como veis, la central es la misma. Esa es la única foto que tenemos de la central, más esta otra que nos ha conseguido Javier. Finalmente, en el año 25, la mancomunidad terminó, fue liquidada. La Telefónica compró las infraestructuras de la mancomunidad y las integró. La central sobrevivió a duras penas hasta el año 56, con un escaso mantenimiento, dado que era la única, un punto singular. Tuvo que sufrir la guerra civil, tuvo que sufrir la Segunda Guerra Mundial con escasez de recursos. El servicio estuvo muy afectado. Hay cartas de reclamación de los usuarios de de Balaguer. Finalmente, en el año 56, Telefónica montó un equipo 7D que lo sustituyó. ¿Qué fue de la central? Nada sabemos. Hemos encontrado un relé en el Museo de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones en Madrid, que dice ser de la central. Será una pena que solo quede eso. Y también este equipo, que era de Ángel, del mecánico, de Ángel García, un equipo de pruebas fantástico que conserva la familia y que se ve que ha sido ampliamente usado y modificado para ser utilizado durante largos años. En conclusión, volver a decir, ya lo hemos dicho aquí, la importancia de conservar el patrimonio industrial y tecnológico. Hay que cuidarlo, es una cosa que se pierde irremediablemente, también su documentación asociada. Y finalmente, que publicaremos en nuestro blog de historia de la telefonía todo lo que publiquemos, todo lo que averigüemos sobre ellos. Tenéis un montón de vídeos en la red donde podéis encontrar equipos funcionando de este tipo y documentación adicional. Muchas gracias. Tenemos unos 3 minutos para preguntas. Y yo tengo una, en todo caso, y veo, bueno, tú. Sí. Bueno, me vuelvo a presentar, yo llamo Valentín Ferrer, no lo he dicho, pero mi padre es de un pueblito cerquita de Balaguer. ¿Quién? ¿Cómo? Baicar de Urgell. Vale. Y la meva familia es de Cubells. Vaya, entonces estoy en mal sitio. Estás en mal sitio. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que se me antojan ahora. Una de ellas, por ejemplo, yo sé un poquito por los estudios de Cristina Borderías, por ejemplo, sobre el caso de Barcelona y el trabajo femenino, ¿no?, que haya estudiado ahora. A mí me interesaría saber si sabéis algo más sobre esto y sobre todo en relación también a un contexto muy diferente al de Barcelona, un contexto muy rural, digamos, y eso, y en relación en el caso de Barcelona, por ejemplo, no solo había empleadas de muy diferentes tipos y de muy diferentes grados técnicos o no técnicos, ¿no? Y después, si algo se sabe también, o se puede decir sobre, no sé si habéis estudiado sobre Balaguer fue frente de guerra también, al cabo de unos años, y no sé si esa central... Sobre eso te puedo decir que buscando información gráfica sobre Balaguer, por ejemplo, si entras en el archivo fotográfico de la Fundación Telefónica y pones Balaguer, sale solo una foto, pues no sé si el general Mola o no sé quién estuvo en el frente en ese momento, pero sale una fotografía desde Balaguer en plena guerra hablando por teléfono y es lo único que hay de Balaguer allí. O sea, sí tuvo un episodio importante. A veces nosotros hemos estudiado el tema de Guipúzcoa, ¿vale? Bueno, yo soy Pablo, el otro uno de todos. Entonces, en el caso de Guipúzcoa sí que, según las tropas de Franco iban avanzando, las tropas mexicanas desmontaban muchos de los cuadros manuales.
pero en principio las centrales automáticas no, porque era mucho más complejo, no era tan fácil de desmontar, o bien las podían destruir o bien las desmontaban. Entonces, en el caso de Balaguer, creemos que la central no tuvo problemas mayores, algo que desconectaban a fuerza, pero no hemos encontrado ninguna información, tampoco con la alcalde de la Morera ni nada, ni el ayuntamiento de Balaguer tampoco, ya nosotros no sabemos. Respecto a la otra pregunta, la de las operadoras, ahora lo que hagamos es que, yo no soy gallego, pero como si lo siguiese, te la devuelvo a ti. No, pero si le puedo apuntar algo. Sabemos mucho del trabajo de las operadoras, pero de aquí no hemos encontrado nada. Entonces, si tenéis la gente que estéis en la zona de Balaguer o de las centrales manuales, alguien conocido que hubiera trabajado, eso sería ideal. Pero por desgracia pues no hemos podido. No sé si tú querías. En el estudio que he comentado antes sobre Reus de la guerra civil, en ese también te habla de la central de Balaguer, y entonces simplemente se fueron muy rápidos ahí, la central se conservó bastante, baterías y cosas por el estilo, ¿no? Pero nada. Es más conocida la parte de Caldas porque se guarda un fondo importante de la Diputación de Guipúzcoa. Pero toda esta información la debería tener la Telefónica, y como Telefónica tiene cerrados sus archivos, pues no hay manera de saberla. Yo lo siento mucho, pero sí, vamos a tener que cortar. Y he sido muy generoso con los dos. Solo decir una cosa, que es lo que me toca decirla a mí, que es que la red telefónica de la Mancomunidad fue un proyecto estratégico, el primer proyecto estratégico de un gobierno en España respecto a la vertebración del territorio a partir de las telecomunicaciones. Y quiero explicar un detalle que puede ser relevante. Hacia 1916-17 hay un documento en el archivo de la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat, en donde se armó un follón porque la guía de teléfonos estaba en catalán. Cierto. Y porque la línea llegaba a Fraga, que era una zona de habla catalana. Y entonces se montó un pollo, también en la prensa de Madrid, respecto al escándalo que suponía que el listín telefónico estuviese en catalán. 1916-2018, fa 100 anys, lo mismo. Con lo tal, paramos aquí con la red telefónica, si os parece, pasamos a Antón Pujol